Hola a todos, continuamos con el desarrollo del tema de funciones elementales y en este sexto vídeo vamos a ver ya el resto de las gráficas asociadas a las funciones más usuales y principales que se utilizan en matemáticas y en otros ámbitos de la ciencia. Esta parte será de repaso con respecto al año pasado, pero bueno, volveremos a verla como siempre desde cero. Y después veremos los movimientos que vamos a hacer con dichas gráficas, ¿vale? Para obtener las gráficas asociadas a otras funciones un poquito más complejas de una manera relativamente rápida. También será repaso. Bueno, pues vamos con ello. Bien, pues las primeras gráficas asociadas a funciones elementales que tenéis son las de las rectas. Y diréis, bueno, pues si las rectas ya las hemos trabajado, nada, he querido indicar un poco las principales, como veis aquí, las bisectrices en el primer y tercer, la bisectriz en el primer y tercer cuadrante igual a x, igual a menos x, que sería la bisectriz en el segundo y cuarto cuadrante, y las ecuaciones de los ejes. Esto ya está todo visto, ¿vale? En principio, ya digo, los movimientos, salvo el valor absoluto, que ya recordaremos en qué consistía, no lo vamos a aplicar a rectas. Pero estas son posiblemente las rectas fundamentales que tenemos. Pues nada, dejarlo aquí indicado y ya está. Otro apartado que ya hemos visto es el de las funciones, las gráficas asociadas a funciones cuadráticas o las parábolas. Ya las hemos trabajado, cómo dibujarlas, ¿vale? Calculando los puntos de corte, su forma, el vértice, etcétera, ¿vale? Pero sí que hay dos parábolas que son fundamentales que nos van a servir para obtener otras parábolas más complejas simplemente con lo que expliquemos en el apartado de movimientos. Y las dos parábolas más sencillas que hay, ¿vale? Como tienen que ser de grado 2, pues la más sencilla que sería o bien y igual a x cuadrado o bien y igual a menos x cuadrado, ¿vale? Bueno, pues la parábola y igual a x cuadrado tiene forma de u, ¿vale? Pasa su vértice, su mínimo absoluto está y relativo, está en el 0, 0, ¿vale? Después, si queréis un par de valores más, sustituís en 1 y menos 1 o por simetría, y esta sería la gráfica de y igual a x cuadrado, ¿vale? Forma de u con vértice en el 0, 0. ¿Cuál va a ser menos x cuadrado? Si esta siempre es positiva, menos x cuadrado va a ser siempre negativa, bueno, salvo el valor 0. Entonces, fijaros que lo que hacemos es, esta gráfica va a estar por debajo. Mirad, aquí la tenéis. ¿Vale? El vértice ahora sería el máximo absoluto en 0, 0, pasa por menos 1 y por 1 menos 1, ¿vale? También estas gráficas, evidentemente a lo mejor más contraídas o más dilatadas, ¿vale? También serían válidas si no tuviéramos esta ecuación, ¿vale? Os lo pongo aquí. Esta gráfica también sería válida para funciones que sean de la forma un número por x elevado a un número par, siendo ese número positivo. Por ejemplo, x a la cuarta, ¿vale? Tendrá más o menos esto, pues los valores, esta será más cerrada, ¿vale? Porque fijaros que en 2 iría 16, subiría mucho antes, ¿vale? Lo que hacemos, ya digo, es modificar el exponente, lo que hace es que esté más cerrada o no, ¿vale? Y el número, pues lo que hace es un poco dilatar esa función también, ¿vale? Entonces, ya digo, siempre que tengamos un número positivo por x elevado a un número par, la gráfica que vamos a tener es como la que tiene la función igual a x cuadrado. Y en el caso de que el número que acompaña a x elevado a un número par sea negativo, pues también nos valdría esta, ¿vale? Pero ya digo, principalmente vamos a trabajar con grado 2, entonces ya quedaros con estas dos inmediatas, no hay que hacer ningún estudio, ¿vale? Eso es lo bueno que tiene el saberse determinadas gráficas. Vamos ya con las novedades. Bueno, pues empezamos con las funciones de proporcionalidad inversa, aunque yo las voy a llamar, las voy a decir como que son las hipérbolas, ¿vale? Para mí, en lo que yo trabajo, las rectas, las parábolas y las hipérbolas son las que más vamos a trabajar, ¿vale? Bien, bueno, pues os las presento, os las recuerdo, ¿vale? Pues mirad, la primera sería i igual a un número partido de x, o también valdría i igual a un número partido de x elevado a un número impar. X elevado a 1, x elevado a 3, x elevado a 5, siendo el numerador un número positivo. Bueno, pues lo que tenemos es esta figura que se llaman hipérbolas, ¿vale? Bien, las hipérbolas formarían parte de las cónicas,
ese apartado no lo hemos visto, pero bueno. Esta sería la gráfica fácilmente justificable. Por ejemplo, si aquí hubiera un 1, por ejemplo, en x igual a 1 valdría 1 partido de 1, 1. En 2, un medio. En 3, un tercio. En cuarto, es decir, a medida que la x se hace más grande, este valor se hace cada vez más pequeño y sigue siendo positivo. Es decir, tiene un comportamiento asintótico con el eje de abscisas. Si dividimos por un número cada vez más próximo a 0, por ejemplo, 0,5, 1 entre 0,5, es 1 entre un medio, la inversa de un medio sería 2. Entre una centésima pues daría 100, entre una milésima daría 1000, es decir, toma un valor cada vez más grande, pero nunca, evidentemente, el dominio de definición de esta función es todo r salvo en 0, ¿vale? Y va a tener este comportamiento. Si los números son negativos, los resultados también serían negativos, pues tendría estos comportamientos, pero aquí. Entonces, si recordáis, pues fijaros, esto lo iremos diciendo, ¿vale? Tenemos una hipérbola, ¿vale? Las asíntotas hay que indicarlas, ¿vale? Os iré diciendo qué cosas tienen que aparecer. Fijaros, si el número que está arriba, vuelvo a decir, tendremos esta gráfica cuando tengamos un número partido de, por lo general, grado 1 o grado impar, pero vamos a trabajar con las de grado 1, ¿vale? Si el número de arriba es positivo, mirad, cuadrantes 1 y 3. Esto ya lo iré recordando que lo decíamos el curso pasado, ¿vale? ¿Qué pasaría si el número fuera negativo? Si el número fuera negativo, ¿vale? Si x positivo, entonces sería negativo entre positivo, negativo. El resultado, ¿vale? Va a estar por debajo. Vas a estar por debajo. Y si el número, la x es negativa, negativo entre negativo, positivo. Es decir, esta parte va a estar por encima. Entonces, fijaros que lo que se hace es, en vez de ser los cuadrantes 1, 3, pasa a ser los cuadrantes 2 y 4, ¿vale? Con las mismas asíntotas. Bueno, ¿vale? Vuelvo a decir, siempre tenemos que identificar lo que tenemos. Si tenemos grado 0 o grado 1 es una recta, si tenemos grado 2 es una parábola, si tenemos un número partido de grado 1, polinomio de grado 1, o bien x elevado a un número impar, ¿vale? Tenemos las hipérbolas. Entonces, el signo del número que tenemos en el numerador nos indica los cuadrantes en los que vamos a estar. Positivo, 1, 3. Negativo, 2, 4. Pero hay una novedad con respecto al curso pasado. Pocas va a haber, pero hay alguna, ¿vale? Estas son las que trabajamos únicamente en cuarto, pero hay otras funciones cuya gráfica asociada es una hipérbola, que son aquellas en las cuales que tengamos abajo grado 1, como hemos dicho, pero arriba que también aparezca grado 1. Aquí únicamente considerábamos un número, grado 0, ¿vale? Bueno, pues en el caso de que tengamos un cociente de dos polinomios de grado 1, ¿vale? La gráfica asociada es una hipérbola. ¿Qué vamos a hacer aquí? Os digo el procedimiento, aunque la parte final no os las puedo explicar todavía porque no hemos visto los movimientos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues cuando tengáis un cociente de dos polinomios de grado 1, vamos a hacer la división, ¿vale? Entonces, si hacemos la división, vamos a tener un cociente y un resto. Tanto el cociente como el resto, como al ser ambos de grado 1, ¿vale? Van a ser números, ¿vale? Entonces, si aplicamos el algoritmo de la división, nos dice que dividendo el polinomio p de x será igual al divisor q de x por el cociente c más el resto. ¿Vale? Fijaros que vamos a ver que tener esta fracción, p partido de q. Pues, ¿qué hago? Voy a dividir esta igualdad, tanto a la izquierda como a la derecha, entre q de x. Entonces, tendríamos esto, q de x por c estaría dividido por q de x más r partido de q de x. Pero fijaros qué pasa aquí, que se cancelan. Entonces simplemente me quedaría el cociente. Entonces, mirad la fórmula, sería esta que tenéis aquí. Cuando tengamos esta función la vamos a transformar. Hacemos la división y entonces ponemos el cociente más el resto partido del divisor. ¿Vale? Ya lo veremos en algún ejemplo. Y entonces, como nosotros vamos a conocer el apartado de movimientos, nosotros en lugar de representar esta función, cociente de dos polinomios de grado 1, vamos a representar esto que tenemos aquí. Si os fijáis, R es un número partido de un polinomio de grado 1, con lo cual vamos a estar en esta situación o en esta, ¿vale? En función del signo de R. Y después este número ya veréis cómo actúa sobre la función, ¿vale? Lo dejamos ahí, ya lo veremos un poquito más adelante ya en los ejemplos, que es uno de los casos que más vamos a repetir, ¿vale? Con lo cual tendremos hipérbolas siempre que tengamos grado 0 entre grado 1 o grado 1 entre grado 1, que habría que hacer esta transformación. Lo dejamos ahí. Antes de seguir, una cosita más. No lo he puesto en los apuntes porque se alargaría y no la vamos a utilizar tanto, y aparte se deduce muy fácil a partir de esta, pero habría otra posibilidad que sería que tuviéramos, hemos visto que estas gráficas están asociadas
a grado 0 entre polinomio de grado 1 o grado impar. ¿Qué ocurriría si aquí hubiera un grado par? Por ejemplo, grado 2 o grado 4. Pues entonces, si k fuera positivo, tendríamos positivo entre algo que es siempre positivo, pues, ¿vale? Tendríamos dos ramas positivas. Con lo cual, mirad qué va a pasar, que esta rama se mantendría, pero esta pasaría a estar por arriba. Es decir, tendríamos, si seguimos el cursor que estoy haciendo yo ahora, sería esta gráfica y esta, es decir, estarían los dos por arriba, o qué pasaría si el número que estuviera aquí fuera negativo y lo de abajo tuviera x elevado a un número par, pues que todo sería negativo, es decir, esta que está aquí pasaría a estar por debajo, o las dos por arriba o las dos por debajo, ¿vale? Eso por si os apareciera en el futuro, en alguna otra asignatura y no lo tenéis en otros apuntes, pero que os suene que lo he comentado, ¿vale? En el caso de que sea par, los dos van a estar por arriba o por abajo, dependiendo del signo que tenga el numerador, ¿vale? Ahora sí, vamos con la siguiente función. Bueno, pues vamos con las funciones radicales. Solo voy a indicaros las gráficas asociadas a las funciones raíz de x, que también sería válido para raíz de índice par, raíz cuarta, raíz sexta, aunque ya digo, tendrían otro tipo de curvatura, estarían un poquito más contraídas, un poquito más dilatadas, dependiendo del qué, ¿vale? Y las raíces, la raíz cuadrada de x o de índice par, pero con signo negativo. Bien, todas las gráficas, salvo las asociadas a las funciones de grado 0, grado 1, son curvas, ¿vale? Entonces en 0 valdría 0, en 1 valdría 1, en 4 valdría 2, pues unimos esos puntos, fijaros que es como si fuera un media parábola, ¿vale? Es como un medio arco de parábola. Y en el caso de que sea el coeficiente que acompaña a la raíz, tanto la raíz cuadrada de x como la raíz de cualquier raíz de índice par, fuera negativo, pues la gráfica iba a estar por debajo, ¿vale? Entonces, empieza en cero, evidentemente, porque el dominio de una raíz de índice par es cuando el argumento es mayor o igual que cero. Una cosa, igual que os he indicado antes, para las hipérbolas, si hubiera un número par, ¿cómo sería? En el caso de que fuera impar el índice, el dominio sería todo R. Entonces, esto más o menos sería igual, pero esto se prolongaría como haciendo una S. ¿Vale? Vendría haciendo una cosa así. Esas no las vamos a utilizar, pero bueno, pues si os aparecen en el futuro, pues nada, os lo he más o menos indicado. Es decir, en este caso, pues vendría por aquí y haría como una S, iría haciendo esto, ¿vale? Iría haciendo así. Van creciendo, si os fijáis, tanto el crecimiento como el decrecimiento es muy poquito a poco. Bien, y una cosita más que también vimos el año pasado, pero la quiero dejar por escrito porque ya digo, lo comentábamos y algunos, pues, al no tenerlo indicado, pues, os costaba. ¿Qué pasos vamos a hacer para una raíz? Podemos aplicar, vuelvo a decir, estas son las gráficas básicas que tenéis que saberos para aplicar los movimientos, ¿vale? Las rectas y parábolas ya la hemos visto, la hipérbola, también la hemos comentado, y ahora la función radical. Pero si tuviéramos una raíz un poquito más compleja, una raíz más compleja, es decir, que hubiera un número aquí fuera, un número acompañando la x y a lo mejor sumando o restando de otro, ¿vale? No es complicado el representar funciones de este tipo. Mirad, el número que está fuera de la raíz, fijaros, que sea positivo o negativo, lo que nos indica es, si es positivo, que la gráfica va a estar por encima del eje X, y si es negativo, que la gráfica va a estar por debajo. Eso lo tenéis aquí. Esta parte de aquí dentro, pues fijaros que aquí nuestras gráficas van hacia la de 0 más infinito, porque tenemos el argumento X, pero en función de lo que tengamos aquí, la gráfica puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿vale? En función, ya digo, del dominio que tengamos. Pues calculáis el dominio, veis donde eso es mayor o igual que 0, despejáis, ¿vale? Entonces, si queda que x es mayor o igual que un número, nos irá desde ese número hacia la derecha. Y si x es menor o igual que un número, nos irá desde x hacia la izquierda. Con lo cual, chicos, cuando tengáis, hombre, si tenemos por ejemplo, la raíz de x menos 3, esa la vamos a hacer rápido por movimientos, pero si tenemos la raíz de menos 2, perdón, menos 2 por la raíz de 5x menos 8, ¿vale? Pues el número de fuera lo que nos indica es si está por arriba o por debajo del eje X. Y si tenemos que ir hacia la derecha, hacia más infinito o hacia menos infinito, nos lo va a indicar el dominio. ¿Vale? El dominio ya lo hemos calculado en ese mismo apartado, ¿vale? Y este coeficiente que ya os he dicho cómo hay que manejarlo. Con eso, las raíces son sencillitas, ¿vale? Funciones exponenciales, fundamentales en muchos campos, como puede ser en la biología, por ejemplo, ¿vale? Para estudiar determinados crecimientos de poblaciones, en economía también, ¿vale?
Bueno, pues las funciones exponenciales, ¿qué tenéis que saber? Dos cosillas, ¿vale? Una función es exponencial cuando tenemos un número elevado a x. Bueno, pues hay que distinguir que el número sea mayor que 1 o que esté comprendido entre 0 y 1. Bien, si la función es exponencial con base mayor que 1, es una función creciente que pasa siempre por el punto 0, 1, evidentemente si la x vale 0, algo elevado a 0 vale 1, ¿vale? Y que tiene una asíntota en menos infinito horizontal, en y igual a 0, ¿vale? Tiene este comportamiento. Entonces, cuando tengáis una exponencial, vosotros tenéis que saber que tiene este comportamiento, ¿vale? Si la base es mayor que 1. Asíntota pasa por el punto 0, 1. Si la base fuera menor que 1 y mayor que 0, por ejemplo, un medio, en lugar de ser estrictamente creciente, va a ser estrictamente decreciente. La asíntota la sigo teniendo, solo que ahora en más infinito, y sigue pasando por el punto 0,1, que son las cosas que tenéis que indicar, ¿vale? En las parábolas el vértice, en las hipérbolas las asíntotas, ¿vale? En las raíces dónde empieza la raíz o dónde acaba, en función de que vaya más infinito o menos infinito. En las exponenciales hay que indicar siempre la asíntota horizontal y que pasa por el punto 0,1. Si la base es mayor que 1, estrictamente creciente. Si la base es menor que 1 pero mayor que 0, estrictamente decreciente. Si aparecen las exponenciales, evidentemente tienen que aparecer las logarítmicas. Bueno, pues fijaros, si tenemos la función y igual al logaritmo en cierta base de x, y mirad que los casos van a ser los mismos, que la base sea mayor que 1 o que esté entre 0 y 1, ¿vale? Igual que en la exponencial. Entonces, al igual que en la exponencial, si es mayor que 1 es estrictamente creciente. Pero fijaros que lo que tenemos ahora es, en lugar de la asíntota, lo primero, en la exponencial el dominio es todo R, pero en la logarítmica no. Acordaos que para calcular el dominio de una función logarítmica el argumento tiene que ser mayor que 0. Pues aquí el dominio es de 0 más infinito, ¿vale? Pues atender, ¿qué pasaba en la exponencial? Mirar, es como que vamos a hacer lo inverso. Y esa palabra de inversa tendrá mucha importancia en vídeos sucesivos. ¿Vale? Mirar, en la exponencial, ¿qué pasaba si la base era mayor que 1? Pues que era estrictamente creciente. Pues fijaros que esta también lo es. En la exponencial, ¿por qué punto pasaba? Pues muy fácil. Si sustituyo la x por 0, 0, 1. Pues esta pasa por el 1, 0. Y la exponencial tenía una asíntota en y igual a 0. Horizontal, pues esta tiene una asíntota vertical en x igual a 0. Es como que lo intercambiamos. Aquí intercambiamos estas coordenadas, intercambiamos la asíntota, la y por la x, sigue siendo estrictamente creciente, pues mirad, esta sería la función, ¿vale? Entre 0 y 1, vamos a ver las similitudes con la exponencial. La exponencial, ¿cómo era? Estrictamente decreciente, pues esta también lo es. Y las otras dos cosas iguales. Es decir, si pasamos por el 1, 0, por el 0, 1, pues la logarítmica por el 1, 0. Si la asíntota en la exponencial era y igual a 0, en la logarítmica es x igual a 0, perdón. Y entonces tendríamos esta función decreciente pasando por este punto. Pues, y el comportamiento asintótico, pues de aquí, pasando por este punto estrictamente creciente con esta asíntota, así. Fijaros que, vuelvo a decir, si relacionamos las exponenciales y las logarítmicas, pues nos puede ayudar a empollar el menor número de cosas posibles. Aquí tenéis el ejemplo de la gráfica del logaritmo neperiano, acordaros, la base era el número e, 2,7, 1, etcétera. Esta, por ejemplo, sería la gráfica del logaritmo en base 1 medio, en base 0,5. Bien, y las últimas funciones que vamos a ver son las trigonométricas, también conocidas como funciones, las trigonométricas circulares. Eh, las que vamos a ver son las del seno, coseno y tangente. Estas gráficas ya aparecieron en el apartado de trigonometría, cuando en la segunda parte trabajamos con las funciones trigonométricas, las identidades y las ecuaciones. Solo que en aquel tema dijimos que no lo íbamos a trabajar esta parte de las gráficas y que lo íbamos a dejar para este tema. Bueno, pues aquí aparecen, ¿vale? Las gráficas del seno-coseno, yo creo que no debéis de empollarlas. Recordar los valores, lo que llamamos los 4 puntos cardinales, lo que vale el seno, coseno, seno y el coseno, en 0, 90, 180, 270 y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, mirar, en la gráfica, si os acordáis, el seno y el coseno siempre tomaban valores entre -1 y 1. ¿Vale? Los ángulos, os lo he dicho, pero en las funciones trigonométricas los ángulos en el eje X no se suelen poner los grados, se suelen poner en forma de radianes. Entonces, si os acordáis, 2pi era 360, pi era 180, 90 pues la mitad de 180 pi medios y 270 grados pues el triple de 90 grados, 3 pi medios. Entonces, vamos a empezar por el seno, que es la gráfica que tenemos en rojo. En 0 grados, ¿qué altura tenía? 0.
En 90 grados, 1, 0, menos 1, 0. Y esto sigue, tanto hacia más infinito como a menos infinito. Y si os fijáis, va subiendo, bajando de 1 en 1. ¿Vale? Entonces sería 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1. ¿Vale? Entonces, si unís esos puntos, vais obteniendo esta gráfica. Para el coseno, similar. En 0, ¿cuánto valía la x? 1. Pues en 1 solo puede bajar 1. En 90, 0. En 180, menos 1. En 270, 0. En 360, 1. Y así sucesivamente. 0, menos 1. Y para acá, pues 1, 0, menos 1, 0, 1. Unís esos puntos, ¿vale? Y obtenéis la gráfica del coseno. Como veis, sencillos y conocéis los valores. Bien, recordamos una característica que no hemos trabajado cuando hemos descrito, ya digo, ese apartado con otras funciones, que era el de la periodicidad. Si os fijáis, estas gráficas son periódicas, se van repitiendo, y son de periodo 2pi. Fijaros, si yo en el seno cojo este trozo, de 0, ¿vale?, a 2pi, este trozo es el que se va a ir repitiendo todo el tiempo. Mirad, ¿vale? Vuelvo a decir, este trozo en rojo, pues miradlo aquí. Aquí lo tenéis y esto se iría repitiendo. Y lo mismo con el coseno. Si cogéis este trozo hasta aquí y lo vais como hacer un corta y pega, cortas y lo vas añadiendo hacia más infinito o hacia menos infinito, ¿vale? Vais obteniendo pues la parte periódica de la función. Voy a decir, son funciones periódicas de periodo 2pi. Bien, la gráfica de la tangente sí hay que empollársela, ¿vale? Con dos cositas importantes. Y es, la primera es, voy a empezar por esta parte final. Si os acordáis, como la definición de tangente, o bueno, la definición de tangente era la razón entre el cateto opuesto y el cateto contiguo, ¿vale? Pero eso después lo transformábamos en la relación fundamental, que era la de seno entre coseno. Bien, ¿qué pasaría, como es un cociente, si lo de abajo vale 0, cuando el coseno vale 0, ¿qué va a pasar? Que la función no existe, no está definida. ¿Vale? ¿Y eso dónde ocurre? Pues el coseno vale 0 en 90 grados, 270, ¿vale? Vamos a ir de 180 en 180, ¿vale? 90, 270, pues nos iríamos aquí a 450 y así hacia menos infinito, ¿vale? Entonces, fijaros que ahí no va a estar definida. Entonces, en x igual a pi medios, en x igual a 3 pi medios, fijaros que ahora ya es como ir sumando pi, ¿vale? Pi medios más pi, cada 180 grados, pues 3 pi medios, más 3 pi medios más pi sería 5 pi medios menos pi sería menos pi medios, ¿vale? Digo, cada 180 grados tenemos una asíntota que va a ser, en este caso, pues vertical. Bueno, pues entonces fijaros que después el comportamiento que tiene en esos trozos de amplitud 180 grados, ¿vale? Los que están comprendidos entre las dos asíntotas, siempre es este. Ya digo, la tangente ya no está comprendida entre menos 1 y 1. Vimos que la tangente puede tomar cualquier valor, ¿vale? Incluso hasta muy cercano a infinito, ¿vale? Entonces va a tener esta forma, ¿vale? Bueno, pues tenéis que saberlo y esa forma, como veis, se va repitiendo, con lo cual es una función también periódica, pero en este caso el periodo, fijaros que no es 2pi, porque de aquí a aquí, ¿vale? Aquí hay pi medios, que sería pi, ¿vale? Es periódica cada 180 grados, ¿vale? Esta hay que empollársela un poquito, pero ya digo, en 90, mira, fijaros, 90 en pi, no, en 270 sí, en 360 no, en 450 sí, ¿vale? Tenemos asíntotas cada 180 grados, ¿vale? Y después la forma que se va repitiendo. Y ya digo, pues aquí tenéis las ecuaciones de las asíntotas, que es a pi medios y sumándole 180 grados, pues más kpi, ¿vale? Lo que vimos en la parte de las ecuaciones. Bueno, pues con esto hemos visto las gráficas que nosotros vamos a utilizar, las fundamentales en nuestro campo y en otros de la ciencia, ¿vale? Vuelvo a repasar las rectas y las parábolas, sobre todo las parábolas con la gráfica igual a x cuadrado menos x cuadrado, las hipérbolas, muy, muy importantes, las radicales, las exponenciales, las logarítmicas, las trigonométricas, hay que saberse esas gráficas, sus elementos característicos, ¿vale? Porque los vamos a utilizar bastante. Y ya digo, mucha gente no le da tanta importancia a esta parte de la representación, pero ya digo, para mí, yo sí que le doy una importancia fundamental, ya que nos va a facilitar muchas cosas en los temas sucesivos, tanto en el de límites como en el de derivadas y sus aplicaciones, y el año que viene va a tener una importancia vital
en segundo de bachillerato en el tema de integrales, ¿vale? Es un apartado, bueno, pues hay que hacer una parte de cálculo y después tiene que hacer una serie de resolución de problemas, de cálculo de áreas, pues ahí es muy importante las gráficas de las funciones. No suelen aparecer gráficas muy complicadas, pero si vosotros tenéis este banco de datos y dentro de pues aproximadamente 12 meses lo necesitáis para las integrales, os venís aquí, veis las gráficas, los repasáis rápidamente y a partir de ahí los problemas de áreas se convierten ya en una cosa bastante sencilla. Pero ya digo, os puede ayudar muchísimo, aunque ya digo, no es fundamental, no es fundamental, ¿vale? Por eso mucha gente, muchos profesores no lo tocan tanto. Pero bueno, no me enrollo que si no hacemos que este vídeo sea enorme y todavía nos queda una cosita más. Bien, pues el objetivo fundamental de esta segunda parte del tema es conocer las gráficas que hemos desarrollado en los 25 minutos que ya lleva en este vídeo, conocerlas, que nos resulten familiares, tener un menú, hacer ahí un resumen con esas gráficas para trabajarlas y después saber manejarlas, es decir, saber moverlas. Bueno, pues nosotros vamos a ver 5 movimientos entre comillas, ¿vale? Los movimientos los tenéis aquí y aquí tenéis los ejemplos donde se van a aplicar y eso ya lo veremos en los dos siguientes vídeos. Mirad, los movimientos son los siguientes. Si a una función de las anteriores nosotros le sumamos o restamos, aquí pongo k, pero k puede ser positivo o negativo, le sumamos o restamos un número, lo que vamos a hacer con esa función es subirla o bajarla, moverla hacia arriba o hacia abajo. ¿Vale? Por ejemplo, si a la gráfica y igual a x cuadrado le sumo 3, a la parábola y igual a x cuadrado, que ya la tenemos dibujada de antes, lo que voy a hacer es subirla a 3, es decir, el vértice pasa a estar en el punto 0,3. Si a la función 2 partido de x, que sería una hipérbola con cuadrantes 1 y 3, porque el número que tenemos aquí es positivo, le resto 1 a toda ella, ¿vale? Lo que voy a hacer con esa gráfica es bajarla a 1. Entonces lo que vamos a hacer es bajar, por ejemplo, la asíntota horizontal. Y aquí pues lo mismo con las otras funciones. Mirad el siguiente caso. También se le suma k o se le resta, pero fijaros, aquí el k suma a toda la función que hemos visto, pero aquí el número suma o resta a la x, al argumento. ¿Vale? Mirad la diferencia, porque he puesto los mismos ejemplos, ¿vale? Pero con un caso u otro. Fijaros, aquí el 3 suma a todo x cuadrado, a toda una función que yo conozco, pues la muevo arriba o abajo. El menos 1, el 1 se lo restamos a 2 partido de x, que es una gráfica que conozco. El 5 está restando a la raíz de x, que es una gráfica que conozco. El 2 está restando elevado a x, que es una gráfica que conozco. El 1 está sumando el logaritmo en base 2 de x, que es una gráfica que conozco. Sin embargo, mirad aquí, el 3 suma a la x, el 1 se lo resto a la x, el 5 se lo resto a la x, es decir, el número se le suma o resta al argumento. ¿Vale? ¿Veis la diferencia, no? ¿Vale? Bueno, pues lo que hacemos aquí, si aquí se desplaza hacia arriba o hacia abajo, pues aquí lo que vamos a hacer es desplazarla hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero cuidado, ¿vale? Que a veces caíamos en la trampa. Parece que siempre que lo positivo es hacia arriba o hacia la derecha, ¿no? No, pues en este caso, si el número que le estamos sumando, si al argumento x le sumo un número positivo, ¿vale? Lo que vamos a hacer con la gráfica es moverla hacia la izquierda. Cuidado con eso, ¿vale? Positivo no significa derecha, es hacia la izquierda. Pues la movería 3 posiciones a la izquierda, con lo cual el vértice, la parábola igual a x cuadrado, la movería 3 hacia la izquierda, pasaría a estar en el menos 3 ceros. Eso lo vamos a ver después en los ejemplos, ¿vale? Esta de aquí, pues la función 2 partido de x, lo movería, como el coeficiente le estoy restando 1, lo voy a mover 1 hacia la derecha. Cuando se le suma a la x un número hacia la izquierda, cuando se le resta hacia la derecha, ¿vale? Bien. El tercer caso, que a una función le pongamos un signo menos, es decir, que la opuesta. ¿Qué significa el opuesto de algo? Pues que si algo es positivo pasa a negativo y viceversa. Pues entonces, cuando nosotros a una función la cambiamos de signo, lo que es positivo, lo que está por arriba, pasa a ser negativo, pasa a estar por debajo y viceversa. Es decir, la gráfica que conozcamos, lo que esté por encima del x, lo pasamos abajo, por debajo del eje x y viceversa. ¿Vale? Entonces, fijaros, por ejemplo, con estas dos. Pues estas ya, bueno, estas las tres las hemos visto. X igual a x cuadrado tenía forma de U y estaba por encima. Si ponemos el opuesto, teníamos la otra que conocíamos que era en forma de montaña y por debajo. 2 partido de x eran los cuadrantes 1 y 3, pues con esto se convertirá en los cuadrantes 2 y 4. ¿Vale? Lo que está por arriba en el 1 pasa a estar ahora en el 4 y lo que está en el 3 pasaría a estar en el 2. ¿Vale? Eso lo vemos mejor en pizarra y las otras pues igual con la raíz.
Este caso apenas lo vamos a utilizar, creo que en un ejemplo y después lo resolveré de dos maneras. Este no se utiliza tanto, ¿vale? ¿Qué pasaría si el cambio de signo no se hace a la función, sino solo al argumento? Pues aquí, fijaros, lo que está encima pasa a estar por debajo y viceversa, ¿vale? Pues aquí queda derecha e izquierda. Pues mirar, lo que está a la derecha pasa a la izquierda del eje Y y viceversa. Ya digo, este no lo vamos a utilizar mucho, no lo vamos a utilizar demasiado, ¿vale? Y después otro que es fundamental. Ya digo, los tres principales son los tres primeros, este no lo vamos a utilizar casi nunca. Y el último que vemos es el valor absoluto. ¿Qué hace el valor absoluto con respecto a un número? Si es positivo o cero lo deja igual y si es negativo lo convierte en positivo. Pues en funciones, ¿eso en qué se traduce? Que la parte de la gráfica que es positiva, es decir, que está por encima del eje X o tocando el eje X, la va a dejar igual. Mientras que la parte que está por debajo del eje X la va a pasar por encima, la convierte en positiva. ¿Vale? Bueno, pues aplicaremos valores absolutos a funciones, por ejemplo, de este tipo. Bueno, pues estos son los movimientos. Ya digo, si a una función le sumo o resto un número, moverla hacia arriba o hacia abajo. Si le sumo un resto o resto un número al argumento, a la x, pues si se lo sumo a la izquierda, si se lo resto a la derecha. Si una función la cambiamos de signo, lo que está arriba pasa abajo y viceversa. Si cambiamos de signo el argumento, ya digo, este no lo vamos a utilizar prácticamente nada, lo que está a la izquierda pasa a la derecha y viceversa. Y el valor absoluto, lo que está por debajo lo sube, lo que está por arriba lo deja igual. ¿Vale? Estos serían los movimientos que ya digo, ahora vamos a repasar. Bueno, pues ahora lo que nos quedaría sería poner ejemplos. Ya os he descrito esto con mucha tranquilidad, describiendo las cosas, comentando, ¿vale? Eh, los ejemplos, pues ya os estáis imaginando que va a venir una gran cantidad de ellos, como siempre hago. Pues sí, va a venir más de una veintena, ¿vale? Así que yo creo que va a haber ejemplos para practicarlo, verlo con tranquilidad e intentar entender este apartado que ya digo, tiene nos da unas ventajas enormes, ya que nos hace ganar muchísimo tiempo a la hora de representar determinadas gráficas en un estudio que hagamos pues en esta asignatura o en otras. Bueno, pues a la espera de dichos ejemplos, pues nada, acabamos este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en los siguientes.